Eran las 4:22 de la madrugada de este martes cuando el ronroneo de una motocicleta rompió el silencio de la ranchería Oriente San Cayetano en Paraíso, Tabasco. Nadie en esa calle esperaba lo que venía. 3 detonaciones, secas, rápidas, calculadas. El primer disparo impactó contra la fachada de una vivienda de 2 plantas. El segundo astilló el marco de una ventana. El tercero se incrustó cerca de la puerta principal. Adentro, María Elisa Hernández Flores, alcaldesa interina del municipio, despertó de un salto junto a su familia, con el corazón golpeando más fuerte que los propios disparos. Los agresores no bajaron de la moto, no gritaron consignas, no dejaron mensajes escritos. Simplemente dispararon y desaparecieron en la oscuridad, dejando 3 casquillos percutidos sobre el pavimento como única huella de su paso. Y ahí, en esa aparente simpleza, está lo más inquietante de todo. Un ataque silencioso, sin reivindicación, contra la mujer que apenas 4 días antes había jurado gobernar un municipio sacudido hasta los cimientos. Porque esto no fue un hecho aislado. Detrás de esos 3 balazos hay amenazas que Hernández Flores ya había denunciado antes de tomar el cargo. Hay un alcalde prófugo con una carpeta de investigación federal por 6 delitos graves. Hay 8 funcionarios municipales detenidos en un operativo que dejó al ayuntamiento entero descabezado. Y hay una pregunta que ahora recorre los pasillos del gobierno de Tabasco y las oficinas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Ciudad de México. ¿Quién quiere silenciar a la alcaldesa de Paraíso? ¿Y por qué justo ahora? Y eso es lo que nadie vio venir. Paraíso no es un municipio cualquiera. Ubicado en la costa de Tabasco, entre manglares, esteros y la actividad petrolera que durante décadas definió su economía, el municipio ha cargado históricamente con la sombra del huachicol, el trasiego de hidrocarburos robados y las disputas territoriales entre grupos que se disfrazan de estructura política. La ranchería Oriente San Cayetano, donde vive la alcaldesa, es una zona semirrural, de calles poco iluminadas, donde el sonido de un motor a las 4 de la madrugada normalmente significa una sola cosa: alguien que madruga para ir a trabajar al campo o al mar. Esta vez significó otra cosa. La madrugada del martes no era una madrugada cualquiera para Hernández Flores. Apenas 2 días antes, el sábado 23 de agosto a las 11 de la mañana, el Cabildo Municipal había votado por unanimidad para colocarla al frente del ayuntamiento en sustitución de Alfonso Vacasevilla, el alcalde con licencia que hoy es considerado prófugo. La ciudad entera sabía que la transición no sería tranquila. Nadie imaginó, sin embargo, que la calma duraría apenas 96 horas. En Paraíso, quienes conocen la vida municipal describen un ambiente de tensión sostenida desde hace meses, rumores de sobornos en la asignación de obra pública, quejas ciudadanas sobre desvíos de recursos y una relación cada vez más distante entre el Cabildo y el gobierno estatal. Esa tensión, que parecía manejable mientras Vacasevilla ocupaba la silla, estalló en cuanto la Fiscalía General de la República decidió mover sus fichas. Y cuando la moto se detuvo frente a esa fachada, el reloj de Paraíso cambió para siempre. Reconstruir lo que ocurrió esa madrugada no es difícil, porque los hechos, aunque breves, dejaron un patrón. 2 hombres, ambos con el rostro cubierto, avanzaron despacio por la calle de tierra compactada que lleva al domicilio de la alcaldesa. El motor de la motocicleta, de cilindrada mediana, apenas hacía ruido a esa velocidad. Se detuvieron a escasos metros de la fachada. No hubo gritos, no hubo advertencia. El primero en disparar lo hizo desde el asiento trasero, sosteniendo el arma con ambas manos, apuntando directamente hacia la ventana principal. Los 3 disparos se sucedieron en menos de 4 segundos, entre las 4:22 y las 4:23 de la madrugada. Dentro de la vivienda, el estruendo resonó como un trueno encerrado entre las paredes. Los cristales no se rompieron por completo, pero el impacto fue suficiente para que toda la familia se lanzara al piso por instinto. Hernández Flores relataría después, con la voz todavía temblorosa, que lo primero que pensó no fue en ella, sino en quienes dormían bajo el mismo techo. El motor de la motocicleta volvió a acelerar, y en segundos los agresores ya habían desaparecido entre las calles oscuras de la ranchería, sin que ningún vecino alcanzara a ver una placa, un rostro o una dirección clara de huida. La Policía Municipal de Paraíso llegó minutos después, a las 4:35. Los elementos acordonaron la zona con cinta amarilla, recolectaron los 3 casquillos percutidos y comenzaron un recorrido por las calles aledañas que no arrojó ningún resultado. No hubo detenidos. No hubo testigos dispuestos a hablar de inmediato, solo el eco de 3 disparos y una pregunta que empezaba a crecer: ¿por qué atacar justo a la mujer que llegó para intentar poner orden? Pero lo más perturbador no era el ataque en sí.
Era lo que la propia alcaldesa reconoció horas después frente a los medios locales, con las manos aún inquietas. Ya había recibido amenazas antes de este episodio. La madrugada del día de hoy tuvimos ahí un incidente en mi domicilio, en donde hubieron algunas detonaciones de armas. Obviamente nos despertamos, llegó seguridad pública y está haciendo todos los registros, todo lo necesario, peritaje, declaró Hernández Flores, tratando de mantener la compostura frente a las cámaras. Su voz se quebró levemente cuando fue cuestionada sobre quién podría estar detrás del ataque. No hay ningún señalamiento específico, lo que sí sabemos es que hemos tenido algunas amenazas, algunos temas ahí, no voy a ahondar mucho en detalles, sí hemos tenido algunos temas de intimidación y cosas así, pero vamos a proceder conforme a ley, dijo, evitando dar nombres, evitando señalar culpables, pero confirmando lo que muchos en Paraíso ya sospechaban. Alguien no quería que ella llegara a la silla municipal y ahora alguien tampoco quiere que se quede en ella. Quienes la conocen describen a Hernández Flores como una mujer disciplinada, acostumbrada a las tensiones internas de la administración pública, pero nada la había preparado para escuchar disparos contra la casa donde duermen sus hijos. En privado, según reportaron personas cercanas al ayuntamiento, la alcaldesa pasó buena parte de esa madrugada haciendo llamadas, tratando de contactar primero a su equipo de seguridad y después a las autoridades estatales. No pudo dormir el resto de la noche. Tampoco lo hicieron sus vecinos, que despertaron sobresaltados por los disparos y que ahora evitan salir de sus casas después del anochecer. Rosa Elena Domínguez, de 52 años, vive a 2 calles del domicilio atacado y describió el momento con la voz todavía alterada. Se sintió como si el suelo temblara. Uno escucha eso y piensa que le va a tocar a cualquiera. Si le pasa a la alcaldesa, ¿qué nos espera al resto? Sus manos, según quienes la vieron esa mañana, no dejaban de temblar mientras hablaba. A pocos metros de ahí, Wilbert Cauich Pérez, de 38 años, pescador de la zona, relató lo que vio desde su patio. Yo estaba despierto porque iba a salir a pescar. Escuché los disparos clarísimo, como si fueran ahí mismo. Después vi la moto pasar rapidísimo, con las luces apagadas. Eso no es normal, eso fue planeado. Su testimonio, coincidente con el de otros habitantes, refuerza la hipótesis de que los agresores conocían de antemano el trayecto de escape y probablemente habían vigilado el domicilio con anterioridad. Para la familia de Hernández Flores, el miedo no terminó cuando la motocicleta se perdió en la oscuridad. Según fuentes cercanas al entorno de la alcaldesa, sus hijos permanecieron despiertos el resto de la noche y al menos uno de ellos pidió no volver a dormir en su habitación habitual, la más cercana a la fachada que recibió los disparos. La propia edil, dicen quienes la acompañaron esa madrugada, repitió varias veces una misma frase mientras esperaba a los peritos. Esto no me va a detener, pero tengo miedo por ellos, no por mí. Esa frase, pronunciada en privado y confirmada después por personas del entorno municipal, resume el dilema que enfrenta hoy la alcaldesa: sostener su cargo en nombre de la gobernabilidad, mientras protege a la gente que más quiere de una amenaza que todavía no tiene nombre ni rostro. Y el miedo que hoy recorre Paraíso no ocurre en el vacío. Ocurre exactamente 6 días después de que el gobierno federal desatara una de las operaciones más agresivas contra la estructura municipal en la historia reciente del Estado, el Operativo Enjambre. Y lo que ese operativo dejó al descubierto heló la sangre de toda la clase política tabasqueña. La madrugada del miércoles 19 de agosto, alrededor de las 5 horas, elementos de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado ejecutaron cateos simultáneos en al menos 10 inmuebles vinculados a funcionarios del Ayuntamiento de Paraíso. La operación, coordinada desde la Ciudad de México en enlace con las autoridades estatales, no fue una redada improvisada. Respondía a meses de vigilancia, seguimiento de movimientos financieros y cruces de información entre distintas corporaciones. El resultado fue devastador para la administración saliente. 8 funcionarios municipales terminaron detenidos, entre ellos el director de Obras Públicas Edson García Wilson, de 41 años, y el director de Finanzas, identificado únicamente como Demetrio Norte, de 46 años. 2 áreas estratégicas del ayuntamiento, el dinero y la infraestructura, quedaron de un día para otro sin cabeza visible en medio de carpetas de investigación que hasta el cierre de esta información seguían abiertas. Pero el nombre que más resonó durante esa jornada fue el del propio alcalde titular, Alfonso Vaca Sevilla. Su domicilio, ubicado en el malecón de la ranchería Miguel de la Madrid, fue uno de los 10 inmuebles cateados. Cuando los agentes federales llegaron, poco antes de las 5:30 de la mañana, la casa ya estaba vacía.
Vaca Sevilla había salido junto con su familia horas antes, en lo que las autoridades interpretaron como una fuga anticipada, posiblemente advertida desde dentro de las propias corporaciones de seguridad. La FGR asestó su golpe de cualquier forma, asegurando la propiedad, maquinaria y vehículos hallados en los domicilios inspeccionados. Y lo que revelaría después la carpeta de investigación abierta contra el edil sería aún más oscuro de lo que cualquiera imaginaba. El expediente, identificado como FedTab IEBHS 000000749-2026, no contempla un solo delito menor. Contempla 6. Uso ilícito de atribuciones y facultades, tortura, portación de arma de fuego sin licencia, portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión ilícita de hidrocarburos y posesión de narcóticos. Es, en otras palabras, el perfil de una estructura de poder municipal presuntamente entrelazada con el robo de combustible, el uso de violencia extrajudicial y el tráfico de sustancias, todo bajo el paraguas de un cargo público que debía servir a los ciudadanos de Paraíso. Alfonso Vaca Sevilla, de 49 años, originario del propio municipio de Paraíso, había construido su base de poder combinando obra pública visible con una red de operadores que controlaban de manera discreta los contratos municipales más rentables. Su ascenso dentro de Movimiento Ciudadano fue rápido. En menos de 4 años pasó de dirigente vecinal a candidato con respaldo suficiente para ganar la presidencia municipal. Su discurso, centrado en la modernización de la infraestructura costera, le ganó popularidad en un municipio históricamente golpeado por la desigualdad. Sin embargo, esa misma infraestructura, calles, drenajes, obras portuarias, es precisamente el terreno donde, según la carpeta de investigación, se habrían cometido buena parte de los delitos que hoy lo tienen prófugo. El propio Vaca Sevilla, lejos de ocultarse por completo, apareció el lunes 24 de agosto en una videollamada transmitida durante una rueda de prensa de su partido para confirmar la existencia de la carpeta en su contra. Se presentó como víctima de una persecución política, aseguró que prepararía su defensa legal y pidió a sus simpatizantes mantener la calma. Ese mismo día, decenas de personas cercanas al edil salieron a las calles de Paraíso a cuestionar el proceso federal en su contra. Y apenas 24 horas después de esa movilización, alguien disparó 3 veces contra la casa de la mujer que ocupa la silla que él dejó vacía. Nadie ha establecido oficialmente una conexión entre ambos hechos, pero en Paraíso, la cercanía en el calendario habla por sí sola. Lo que hace este caso todavía más denso es un antecedente que pocos conocían hasta que el propio exgobernador Manuel Andrade Díaz lo sacó a la luz a través de sus redes sociales. Según Andrade Díaz, la actual alcaldesa interina, junto con su pareja, Alexis Palma Córdoba, presentó una querella formal contra Vaca Sevilla y otros funcionarios el pasado 5 de junio de 2026 por presuntos hechos de carácter delictivo. Es decir, casi 3 meses antes de convertirse en la sustituta legal del alcalde, Hernández Flores ya había señalado a Vaca Sevilla ante las autoridades. Eso despierta muchas sospechas, escribió Andrade Díaz, dejando abierta una pregunta incómoda que ahora sobrevuela cada análisis del caso. ¿Fue Hernández Flores designada alcaldesa por mera sucesión administrativa o su llegada al cargo estuvo conectada de alguna forma con el proceso que hoy tiene prófugo al alcalde titular? Pero lo más perturbador no era esa sola pregunta, era la posibilidad de que, si existía una conexión directa entre la denuncia de junio y la designación de agosto, entonces el ataque de esta madrugada no habría sido un hecho azaroso, sino una represalia dirigida con toda intención contra la persona que meses antes ya había señalado al hombre que ahora huye de la justicia. Ninguna autoridad ha confirmado esa hipótesis, pero tampoco la ha descartado. El expediente contra Vaca Sevilla no surgió de la nada. Personas con conocimiento del proceso judicial explican que la investigación federal se construyó a partir de al menos 3 líneas de trabajo distintas: seguimiento financiero a cuentas vinculadas con contratistas de obra pública, monitoreo de movimientos de combustible en la zona portuaria de Paraíso y testimonios de exfuncionarios que decidieron colaborar con la Fiscalía a cambio de beneficios procesales. Esa combinación, dicen las mismas fuentes, es la que permitió a la FGR construir un expediente lo suficientemente sólido para solicitar y obtener una orden de aprehensión contra un alcalde en funciones, algo que rara vez ocurre sin que existan pruebas documentales contundentes. La pregunta que ahora circula entre analistas de seguridad en Tabasco es si el ataque contra Hernández Flores forma parte de un patrón más amplio de violencia contra autoridades municipales en la región costera del estado. En los últimos años,
Al menos 2 presidentes municipales de la zona del Golfo han denunciado amenazas similares tras intentar frenar redes de robo de hidrocarburos, aunque ninguno de esos casos había escalado hasta un ataque armado directo contra una vivienda familiar como el registrado esta madrugada. Ese antecedente, aunque no confirma una autoría específica, sí refuerza la hipótesis de que detrás de los disparos contra la alcaldesa interina podría estar la misma estructura de intereses que el operativo Enjambre buscó desmantelar. El reporte del ataque llegó a las oficinas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal poco después de las 6 de la mañana, apenas 90 minutos después de las detonaciones. Omar García Harfuch, titular de la dependencia, recibió la notificación directamente de su equipo de enlace en Tabasco mientras revisaba los primeros reportes del operativo Enjambre desde días atrás. Según fuentes de la propia dependencia, guardó silencio varios segundos antes de responder, consciente de que un ataque contra una alcaldesa recién designada en medio de una carpeta de investigación federal contra su antecesor no podía tratarse como un hecho aislado. Esto no es un mensaje contra una persona. Es un mensaje contra el Estado, y el Estado no retrocede, habría señalado Harfuch a su equipo de acuerdo con fuentes de enlace con la SEPC federal. Desde la Ciudad de México ordenó el refuerzo inmediato de la seguridad perimetral en Paraíso y la ampliación del radio de vigilancia hacia los municipios colindantes. Se activó un protocolo de protección especial para la alcaldesa con al menos 4 elementos de escolta asignados de forma permanente y se instruyó a la Fiscalía General del Estado mantener comunicación directa y constante con la dependencia federal sobre cualquier avance en la carpeta contra Vaca Sevilla. Pero Harfuch sabía algo más, que la carpeta FETAB-UHS 0000749-2026 apenas comenzaba a mostrar su verdadero alcance y que cualquier intento de intimidación contra las nuevas autoridades sería tratado como un ataque directo contra el proceso judicial en marcha. No vamos a permitir que quienes fueron desplazados de la impunidad recurran a la violencia para intentar recuperar el control. Fue la instrucción que trascendió hacia los mandos estatales. Horas después del ataque, la reacción del aparato de seguridad estatal fue, según coinciden distintos testigos, la más visible que ha tenido Paraíso desde que comenzó esta crisis. Elementos de la Fiscalía General del Estado, la Guardia Estatal y el Grupo Jaguar, la unidad de élite tabasqueña, entrenada para operaciones de alto riesgo, rodearon el Ayuntamiento de Paraíso y el Parque Central en un despliegue que buscaba enviar un mensaje claro. El gobierno del Estado no permitirá que la violencia determine quién gobierna un municipio. A las 3 de la tarde de ese mismo martes, Hernández Flores llegó a las oficinas de la Fiscalía General del Estado en Villahermosa, escoltada por un vehículo con 2 custodios. Ahí se reunió durante poco más de media hora con el fiscal Óscar Tonatiu Vázquez Landeros, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro Leal López, y el subsecretario de Gobierno, Martín Juárez, entre otras autoridades estatales. La alcaldesa no dio declaraciones a su llegada, fue la primera en salir del encuentro a las 15:35. De acuerdo con el subsecretario Juárez, la reunión se centró exclusivamente en el atentado y en las medidas de protección que recibirá la alcaldesa a partir de ahora. Un funcionario estatal, que pidió no ser citado por nombre, describió el ambiente de esas horas. Aquí no se movía ni una patrulla sin reportarlo. Todo mundo entendió que este caso ya trascendió el ámbito municipal. El propio gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, salió a despejar cualquier duda sobre el trasfondo político del caso. Descartó categóricamente que el proceso penal contra Vaca Sevilla sea una persecución política y aseguró que su gobierno no tiene injerencia alguna en las investigaciones que lleva la Fiscalía General de la República. Fue un mensaje dirigido tanto a los simpatizantes del edil prófugo como a quienes empezaban a especular con una guerra política detrás de los disparos contra la alcaldesa. Por su parte, el dirigente de Movimiento Ciudadano en Paraíso, Luis Alberto Gómez Gutiérrez, confirmó públicamente el ataque contra Hernández Flores y condenó el hecho en un gesto que buscaba distanciar al partido de cualquier sospecha de estar detrás de la agresión, incluso cuando fue justamente su exalcalde quien detonó esta crisis. En un comunicado emitido horas después, la dirigencia local del partido pidió a la Fiscalía llevar a cabo una investigación exhaustiva sin distinciones políticas, que permita esclarecer de fondo quién está detrás de este atentado. La noticia también encontró eco fuera de Tabasco. En medios nacionales, el ataque contra la alcaldesa de Paraíso se convirtió rápidamente en un símbolo de la fragilidad que enfrentan las autoridades municipales en regiones donde el crimen organizado y la corrupción institucional se entrelazan.
Analistas de seguridad citados por distintos espacios de opinión coincidieron en que el caso de Paraíso representa un patrón preocupante a nivel nacional. Alcaldes o alcaldesas que llegan al poder tras la caída de administraciones señaladas por corrupción y que terminan convertidos en blancos de violencia casi de inmediato, sin que exista todavía un protocolo efectivo de protección inmediata para estos funcionarios en transición. Se decomisaron durante el operativo Enjambre Maquinaria vehículos y una propiedad completa vinculada a Vaca Sevilla, mientras los 8 funcionarios detenidos permanecen a disposición del Ministerio Público Federal. Los responsables del ataque de esta madrugada, en cambio, siguen sin ser identificados. El enemigo, quien quiera que sea, no fue derrotado esa madrugada, fue apenas advertido. Y mientras la Guardia Estatal, el Grupo Jaguar y la Coordinación Federal mantengan el cerco sobre Paraíso, la verdad seguirá siendo la misma. La investigación contra Vaca Sevilla no se detiene. 8 funcionarios ya pagan las consecuencias de una red que operaba desde dentro del propio ayuntamiento. Y una mujer que llevaba apenas 4 días en el poder demostró que ni 3 balazos bastaron para sacarla de la silla que juró proteger. Con obras públicas, finanzas y administración acéfalas, tras las detenciones, Hernández Flores enfrenta ahora la tarea de reconstruir un gobierno municipal completo en medio del miedo y bajo vigilancia armada. Estamos buscando las personas que tengan la capacidad, el profesionalismo con respecto al puesto o, en este caso, a la dirección que tenemos que trabajar, explicó la alcaldesa en uno de los pocos momentos en que su tono recuperó firmeza. En plataformas digitales, el hashtag Justicia para Paraíso comenzó a circular horas después del ataque, acompañado de publicaciones que exigían garantías de seguridad para las nuevas autoridades municipales en todo el sureste del país. Usurarios y columnistas se preguntaban abiertamente, ¿de qué sirve nombrar a alguien nuevo si el crimen puede silenciarla en menos de una semana? Ninguna autoridad federal respondió directamente a esa pregunta en el momento, pero la instrucción que ya circulaba internamente en la SSPC, reforzar la protección de funcionarios en transición tras operativos contra administraciones señaladas por corrupción, fue interpretada como una respuesta indirecta a esa exigencia ciudadana. Fue la primera vez en la historia reciente de Paraíso que un despliegue conjunto de la Fiscalía Estatal, la Guardia Estatal y el Grupo Jaguar rodeaba simultáneamente el Ayuntamiento y el Parque Central por motivos de seguridad política. Y la pregunta que quedaba flotando a nivel estatal era más amplia que el caso de una sola alcaldesa. Si un municipio entero puede quedar acéfalo y bajo fuego apenas días después de que la justicia federal toque a su alcalde, ¿cuántos otros ayuntamientos de Tabasco viven hoy bajo el mismo riesgo, sin que nadie lo sepa todavía? Esa misma noche, mientras los elementos del Grupo Jaguar seguían apostados frente al Ayuntamiento de Paraíso, Rosa Elena Domínguez encendía las luces de su porche antes de dormir, algo que nunca antes había hecho. A 2 calles de ahí, Wilber Cauich Pérez revisó 2 veces el cerrojo de su lancha antes de guardarla y por primera vez en años decidió no salir a pescar antes del amanecer. Hasta el cierre de esta información, ningún grupo criminal, ninguna célula política ni ninguna estructura identificada ha sido señalada oficialmente como responsable del ataque contra la vivienda de Hernández Flores. El móvil sigue sin esclarecerse. La única certeza es que en apenas 6 días, Paraíso pasó de tener un alcalde prófugo por 6 delitos graves a 8 funcionarios detenidos, a una alcaldesa que denunció amenazas antes de asumir el cargo y finalmente a 3 disparos contra la fachada de su casa. Hernández Flores ha sido clara en un punto, no renunciará. Su decisión de mantenerse al frente del ayuntamiento, pese al miedo evidente en su voz durante las entrevistas, se ha convertido en un símbolo dentro de la crisis política que atraviesa el municipio. Para muchos vecinos de Oriente San Cayetano, que hoy revisan 2 veces las cerraduras de sus puertas antes de dormir, esa decisión representa la única señal de que alguien, en medio de la incertidumbre, sigue dispuesto a no ceder terreno. Hoy Paraíso respondió con más seguridad en sus calles. Mañana tendrá que responder otra vez, porque quienes se sintieron desplazados por el operativo Enjambre no han desaparecido, solo esperan en la oscuridad el próximo momento para intentarlo de nuevo. La corrupción, cuando se ve arrinconada, no siempre se rinde. A veces responde a balazos contra quien sea que ocupe la silla que dejó vacía. Y si nadie logra esclarecer quién ordenó esos 3 disparos, la pregunta seguirá repitiéndose en cada esquina de la ranchería Oriente San Cayetano. Si le dispararon a la alcaldesa a 4 días de asumir el cargo, ¿qué le espera al resto de quienes decidan enfrentarse a la corrupción en Tabasco?